Diario. 7 de la mañana, 28 minutos. La Asamblea Nacional se apresta a elegir a una nueva presidenta o nuevo presidente, con lo que parecería, se pretende dar vuelta a la página al intenso sacudón que provocó la revelación de la conversación entre José Serrano y Carlos Pollitt. Pero ¿hasta dónde será verdaderamente posible procesar por vías institucionales el impacto de esta crisis? ¿Hasta dónde llegará el daño causado a toda la institucionalidad, a los partidos políticos, a la credibilidad en la política y los políticos? Son interrogantes que planteamos a nuestro invitado en esta mañana, el sociólogo Simón Pachano. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál sería su balance preliminar del destape de las verdades ocultas que fue protagonizado por el expresidente de la Asamblea y el todavía fiscal de la Nación? Llamémoslo, ¿cuál sería su informe de daños? Gracias, Eduardo. Buenos días. Sí, yo creo que hay que hacer un informe de daños, por supuesto, porque hay mucha gente que resulta golpeada. Entre esos, por supuesto, el expresidente de la Asamblea, el fiscal, que pronto creo que será también exfiscal, y el excontralor de la República. Pero creo que también hay beneficios, hay quienes salen beneficiados de esto. Me parece que el presidente Moreno sale beneficiado, aunque él no lo haya buscado específicamente en este caso, porque incluso él ha mirado de lejos, digamos, las cosas, pero creo que le beneficia debido a que fortalece su base de apoyo en la Asamblea Nacional, por un lado, aunque no está claro todavía el número exacto de sus diputados, de sus asambleístas, de cuántos conforman su bloque, pero de todas maneras neutraliza al sector correísta, digamos así. Por lo tanto, creo que eso ya le beneficia. Por otro lado, le beneficia también en el sentido de que él toma distancia respecto a los actos de corrupción. Él aparece como más bien permitiendo que haya una buena investigación. Pero ¿logra el presidente ponerse a buen recaudo? Se lo pregunto porque hay encuestas, han circulado encuestas en los últimos días y también se observa una caída en los niveles de aceptación del presidente de la República. No es una caída drástica, no parece marcar una tendencia decadente, pero en todo caso es una señal de afectación. Sí, el presidente viene bajando en la aceptación en las diversas encuestas que se hacen en el país, pero yo creo que eso tiene más que ver con la situación económica y con la falta de medidas económicas que se hablaba en la entrevista anterior, ¿no es cierto?, con Fausto Ortiz. Pero creo que en términos de la política propiamente, del manejo político, me parece que él está haciendo más bien, saliendo positivamente. Creo que a pesar de un cierto inmovilismo que uno puede ver, yo decía en algún lugar que me parece que él está aplicando una especie de filosofía zen, en el sentido de dejar pasar las cosas y usar la fuerza de los otros para que esos otros mismos se tropiecen y caigan, y creo que eso es lo que él está haciendo y lográndolo relativamente bien. Y ciertamente ahora, se han tropezado. Claro, se han caído. Claro. Y ahora lo que habría que ver es si es que esto va a llevarle a un afianzamiento verdaderamente al presidente. Porque él, después de todos estos hechos, esperando que ya se decante la situación y que sobre todo se judicialicen los actos de corrupción, esperando eso, él debería ya ir conformando un nuevo gobierno. Me parece que él debe convocar a un gobierno de unidad nacional, que sería lo que requiere el país y lo que requiere él como presidente. Él como presidente es muy débil, él fue siempre muy débil en términos del apoyo político, me refiero, ¿no? Y lo que él podría hacer en este momento es reestructurar su gobierno con una, digamos así, con una idea de hacer un gobierno de transición hacia una nueva situación en el Ecuador. Porque es preocupante que el gobierno siga sin tomar decisiones, por ejemplo, en lo económico, porque está obstaculizado precisamente por lo político. No toma decisiones porque el tomar decisiones significaría una ruptura ya drástica, radical, con el gobierno anterior y con la política económica del gobierno anterior. ¿Qué clase de decisiones piensa usted que debería prestarse a tomar?
Bueno, algunas decisiones de carácter económico que signifiquen dar confianza a la inversión nacional y extranjera, generar condiciones para una reactivación de la economía, en fin, son una serie de decisiones, quizá algunas de las que ya fueron sugeridas por Fausto Ortiz y que han sugerido una serie de economistas de diversas tendencias políticas. Y entre paréntesis cabe decir que no creo que sea necesario hacer un ajuste como los que se hicieron en los años 80 y 90 en América Latina. No creo que estamos ante eso. La situación de la economía mundial es diferente y la de la economía nacional también es diferente. Pero volviendo al tema político, me parece que son los aspectos políticos, es la debilidad política del presidente la que le impide hacer un gobierno de esa naturaleza que tome decisiones. Ahora, cuando habla de gobierno de unidad... Solo para concretar la idea, por favor. Pero justamente hechos como los que sucedieron en la última semana, me parece que le fortalecen a él y le dan la oportunidad de romper ese entrabamiento político que ha tenido hasta este momento. Cuando habla de gobierno de unidad nacional con un carácter transitorio o como un gobierno que sea un puente hacia un nuevo escenario político, ¿a qué unidad se refiere? Porque para la unidad hacen falta voluntades. Sí, y actores. Y actores. Actores que en cualquier democracia, digamos, serían partidos políticos. Acá tenemos un grave problema desde hace muchos años que no tenemos partidos políticos. Entonces hay que actuar con lo que se tiene, no imaginarnos de que hay partidos, en fin. Pero se puede hacer ciertas cosas que no son ningún misterio ni son tan difíciles. Por ejemplo, tener objetivos de muy corto plazo, de 1 año o de 2 años. No objetivos del Ecuador en el año 2020, 2050, 2060, no. Objetivos de aquí a 1 año, ¿qué Ecuador queremos tener? De aquí a 2 años, ¿qué queremos tener? En términos de inversión, de inflación, de desarrollo económico, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de seguridad social, de empleo, en fin, podemos tener eso. Y eso se pone como metas muy factibles de conseguir y de ser evaluadas, y por lo tanto se puede ir caminando hacia eso. No pensar, insisto, en las grandes utopías. Y por lo tanto él podría allí convocar al país, ¿no es cierto?, a ir hacia esas Muy metas. probablemente hay mucho apetito, avidez de todos los actores políticos, económicos, sociales del país por definir escenarios de futuro, un futuro, digamos, alcanzable. Exacto, y realista, muy próximo y que podamos verlo. No pensando en esas ideas muy largas que son muy importantes, por supuesto, de las próximas generaciones, en fin, está muy bien, pero para el momento actual, para que este gobierno pueda salir adelante y rompa con digamos, ese pesimismo que existe en la sociedad en este momento, creo que es necesario hacerlo de esta otra manera. Ahora, hablando del futuro, no sabemos realmente qué va a pasar la próxima semana. Hay asambleístas que sostienen que la Asamblea ya no debe ocuparse de averiguar quién es el chiquito, quién es la amiga, por qué había que bajarse al fiscal, de dónde salió el audio, o si se forjó o no esto como evidencia, parte de la evidencia. En fin, todos los dimes y diretes de esta confrontación verbal entre el expresidente de la Asamblea y el fiscal. Y se sugiere poner esto en manos de la justicia. La pregunta es, ¿hay una justicia que ofrezca garantías realmente en la búsqueda de la verdad? ¿O este afán que usted plantea, esto de mirar hacia un futuro posible, está trabado? O sea, se hunde en el pantano de lo inmediato, que es la falta de condiciones. Obviamente hay una desconfianza en la justicia, pero yo creo que tampoco podemos plantear como alternativas que se anulan mutuamente el hecho de tratar esto en la Asamblea y de pasarlo a la justicia. Hay que pasarlo a la justicia, pero también hay que tratarlo en la Asamblea. La Asamblea tiene que hacer todo el trabajo de fiscalización política y de investigación política, porque esto tiene un componente político y tiene un componente que tiene que ser judicializado, que puede tener implicaciones penales o de otro tipo y que tiene que ir a la justicia, pero no se anulan lo uno al otro. Entonces, creo que la Asamblea tiene que actuar de esa manera. El problema
es que tuvimos 10 años en que nos olvidamos que un parlamento es para eso, que un parlamento es para parlamentar, para discutir, para debatir lo político y para fiscalizar. Y entonces eso es lo que tiene que hacer la Asamblea en este momento. Hace poco la investigadora Paulina Recalde reveló que, investigadora de opinión, reveló que ha subido dramáticamente el número de encuestados y encuestadas que declara no identificarse con ningún partido político, con ningún dirigente o corriente política. Se acercaría nada menos que al 70% el número de los consultados que declaran esto. En su opinión, a este paso, ¿qué ideas y reacciones frente a la política distinguirá a la mayoría de los electores próximamente en el país? Sí, el problema es que después de salir de un liderazgo muy fuerte como fue el de Rafael Correa, muchas personas, la mayoría de personas según esta encuesta, sienten un vacío. Sienten como que no hay una conducción, que no hay, se acostumbraron a ese liderazgo. Eso hay que reconstruirlo, y hay que reconstruir no el liderazgo, pero sí una conducción autónoma de la sociedad, y que la sociedad entienda que también es un problema de responsabilidad propia la que tiene que hacer, es decir, organizarse, tiene que formar partidos, tiene que formar asociaciones, organizaciones sociales, en fin, y empujar en ese sentido, expresar su opinión, una cosa que casi nos olvidamos durante 10 años. Entonces, creo que no es raro que esto suceda. Lo que hay que tratar es de que sea algo pasajero, algo transitorio. Y eso puede lograrse precisamente a través de una activación de la propia sociedad. Posiblemente estos actos que se han dado últimamente, estas denuncias de corrupción, estas mutuas acusaciones, pueden alimentar eso. Pero yo creo que también no podemos dejar de ver lo positivo, porque está saliendo a la luz todo un entramado de corrupción que tiene que eliminarse de raíz en el país. Pregunta final. Hay un proceso de reinstitucionalización en marcha en el país. Es también un propósito rescatar la participación, los conceptos de la participación ciudadana y del control social. Sí, por supuesto, pero yo creo que fue un gravísimo error de la Constitución del año 2008 el haber convertido a la participación en una función del Estado. Es un absurdo. La participación tiene que ser autónoma y espontánea. La participación es de la sociedad, no puede ser parte del Estado. Y eso hay que ir buscando la manera de sacarlo de ahí, que tendrá que ser en algún momento una reforma constitucional, pero hay que hacerla. Hay que hacerla posiblemente no ahora, pero ir caminando hacia eso, porque hay que dejar la autonomía de la sociedad. Y la sociedad que se convierta precisamente en la veedora, en la fiscalizadora de los actos de la política o del Estado. ¿Usted es optimista? ¿Cuál es el sentimiento que predomina? Soy realista, digamos, y por eso creo más bien en estos planes de corto plazo y de acciones factibles de que podamos verlas, y que podamos verlas nosotros, no necesariamente nuestros nietos, digamos. Algo en lo inmediato. Sí, en lo inmediato. ¿Debería ser ese el signo del liderazgo del presidente de la República? Sin caer en el inmediatismo, para jugar un poco con las palabras, ¿no? Sin caer en el inmediatismo de decir, bueno, hoy día arreglo esto y mañana ya veré. No, sino con proyectos, digamos, que tengan metas que van a llevarnos hacia el más largo plazo. Simón Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en Primera Impresión. 7:42 a.m. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Eduardo. Hacemos un corte. Cuando regresemos estaremos conversando con Silvana Vallejo, directora general del CERCOP.